Amén. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en la dispersión, en todo el mundo y en todo el planeta. Amén. Invitamos a todos ustedes a que nos acompañen hoy en este día. Hoy este día se estará dando la segunda parte de los 613 mandamientos. Sería los 613 mandamientos parte número 2. Y en esto estaremos encargados de estudiar y de leer hoy en este bonito Shabbat. Vamos a hacer una oración antes de empezar, porque es importante que pidamos a Al-Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea su nombre, a que nos guíe a través de su Ruach, de su Espíritu Santo, para así hacer y decir el propósito que Él tiene para todo su pueblo Israel. Cuando decimos para su pueblo de Israel, me refiero a todos aquellos que son de Israel literal y de Israel espiritual. Aquellos que han sido injertados en Israel a través de creer en Yeshua, nuestro Mesías. Porque al momento que han creído, pues se han convertido en el pueblo de Israel. Y ciertamente también ahora somos coherederos de la promesa dada a Abraham y a su pueblo, a sus hijos. Gracias. Las promesas que se dieron a Abraham, ahora nosotros las alcanzamos a través de Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a hacer una oración para empezar con las bendiciones y el estudio de la Torah. Decimos: Padre eterno, te damos gracias por este bonito Shabbat que nos has regalado, este bonito día de reposo, y en el cual nos permites leer tu bendita y tu santa palabra. Aquella palabra que has dado a tu pueblo para que sean luz a sus pies, y nosotros podamos caminar tranquilos, sin tropezar, mientras llevemos a cabo los mandamientos. Gracias, Padre eterno, por esta salvación que nos has dado tan grande a través de tu amado Hijo Yeshua. Gracias por escogernos a nosotros entre todas las naciones para llamarnos pueblo santo tuyo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, háblanos hoy a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Háblanos a nuestras personas para llevar por obra tus santos y benditos mandamientos. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén. Así que antes de comenzar a leer la Torah, pues vamos a dar una bendición al Padre eterno. Y vamos a dar, la vez pasada mencioné que íbamos a empezar a decir el Padre Nuestro, el Avinu Malkeinu, antes de comenzar los estudios. También aquí tenemos el shofar para dar el toque antes del comienzo de la lectura de la Torah y del Avinu Malkeinu, del Padre Nuestro. Toquido de el shofar. Antes de comenzar diremos las oraciones respectivas, las bendiciones. Dicemos el que lee la Torah y el pueblo contesta la bendición correspondiente. Bendito tú, Adonai, quien es bendito. Barijú Adonai Hameborach. Y el pueblo contesta después de mí: Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Bendito eres tú, Adonai, por siempre, bendito y por toda una eternidad. Baruch Atah Hameborach Leolam Baed. Bendito eres, Adonai, quien es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher bahar banu mikol ha'am invenatam lenu et Toratot. Baruch Atah Adonai Jotet HaTorah. Bendito eres tú, Adonai Eloja, nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito sea el Todopoderoso, el Padre eterno, el Avinu,
por darnos su Torah y por darnos la salvación a través de Yeshua, nuestro Mesías. Bendito sea su santo nombre, Yod Hei of Hei, por siempre y por toda una eternidad. Ahora decimos el Padre Nuestro para comenzar el estudio de la Torah. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guarda de todo mal, porque tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén. Amén. De Él es la gloria y la honra. Hoy empezamos con la parte número 2 de los 613 mandamientos. La vez pasada estuvimos en el tema o en el contexto, el topic del estudio de Elohim. Y hoy en la parte 2 estaremos estudiando la Torah, o sea, la instrucción, la parte 2 de instrucción. Y depende a cómo vayamos avanzando, pues seguiremos leyendo más cosas, más partes. Así que, dicho todo esto, hoy estaremos utilizando la versión israelita, la Torah original, y estaremos vamos a tratar de utilizar la Biblia del oso para ir comparando los versículos y así ir leyendo parte por parte de lo que estamos nosotros estudiando. También estaremos consultando la Biblia Reina Valera para que así entendamos, ya que es la Biblia que es más utilizada. Estaremos utilizando la Reina Valera, estaremos utilizando la Biblia del oso, la Torah original, y estaremos utilizando la versión israelita nazarena. Así que es importante ir a varias fuentes. De vez en cuando aquí también estaremos yendo a leer de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de los hermanos católicos, la Biblia de Jerusalén. También estaremos yendo a la Biblia de Jerusalén. Así que la parte número 2 la vamos a leer en Levítico. En Levítico, en Vayikra, capítulo 19, versículo 32. Si el verso diferencia mucho, voy a ir consultando varias escrituras, varias versiones. Pero si el texto más o menos va lo mismo, me iré de corrido, estaré solamente leyendo de una versión, porque no tiene caso de ir a todas para poder ir avanzando poco a poco más. Así que el mandamiento que encontramos hoy como número 11 es la Torah, la instrucción. Y en el versículo 32 nos dice la escritura en Levítico 19, 32. Quiero anticiparles también que muchas de las versiones no van a coincidir, porque la Torah a veces se atrasa un versículo, a veces se adelanta un versículo. Ahora leeremos de la Biblia del oso. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Adonai. Este versículo, esta parte, lo que nos concierne a nosotros es honrar al anciano y al sabio. Honrar al anciano y al sabio. Ahora, este mandamiento se ha dado para que nosotros entendamos el respeto que se tiene que tener al anciano, como lo dice al principio: delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano. Anteriormente, en mi niñez, mi abuelita, que paz descanse, siempre nos enseñaba a respetar a los ancianos, a saludarlos como si fueran los propios padres de uno. Y a esto se está refiriendo el mandamiento. Pero también vemos ahí, en el siguiente dice: y honrarás el rostro del anciano. Honrarás el rostro del anciano.
Así que honrar al anciano y al sabio aquí equivale a dos personas. Honrar al anciano particular, común y corriente, y también nos dice, y honrarás el rostro del anciano. O sea, en la antigüedad, los ancianos en Israel eran los encargados de estar como jueces, como Elohim, la palabra que traducen como Dios. Eran dioses, o sea, eran Elohim, eran jueces de Israel. Y el mandamiento es al israelita respetar las órdenes de un juez, de un anciano, de lo que hoy se conoce como los jajamins. Y mayoritariamente describido en el Talmud babilónico e incluso en el Talmud Jerusalén, se encuentra lo que ellos llaman los ancianos, acuden a ellos para encontrar el mandato más específico, aunque muchas veces pues va un poquito más allá exagerado, pero ese no es el tema. El tema que nos concierne hoy es honrar al sabio, al anciano y al sabio, honrar a nuestros mayores, honrar a nuestros pastores, respetarlos, respetar al anciano, respetar a los ancianos de las iglesias de allá afuera. Todo nos concierne a nosotros. Así que este mandamiento es un mandamiento de harás, es afirmativo y es aplicable para todo aquel que cree que Elohim, que Yod-Heh-Vah-Heh, que aquel que sacó a Israel de Egipto es su Dios. A él le aplica todo esto. Aquel que ya no cree que la ley sigue en pie, pues me imagino que ya pues no respeta estos mandamientos, porque es parte de los 613 mandamientos. Y estos mandamientos aplican mientras tú seas pueblo de Israel, creíste que fuiste injertado, si eres parte y coheredero de las promesas por el sufrimiento de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, no por nuestras fuerzas, sino por el sufrimiento de Yeshua, por lo que él hizo en la cruz de él, la Gólgota. Siguiente, número 12. Número 12, yo voy a llegar hasta ciertos, en este caso llegaremos nada más hasta el número 16 y comenzaremos otra vez número 1 así en adelante. Todo con su contexto, o sea, todo va a ir explicado al contexto que nos toca. En este caso es la instrucción al joven, al ser humano. Aprender Torah y enseñarle el siguiente mandamiento. Nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio, vamos a leer de la Reina Valera 1960, Deuteronomio capítulo 6, esta va en parte del Shema. Deuteronomio 6:7. En Deuteronomio 6:7 nos dice la escritura: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Así que mientras nos acostamos y nos levantemos, nos aplica este mandamiento afirmativo y aplicable a todo aquel que cree en el Elohim de Israel, en el Dios de Israel. Lo que tú has conocido como Jehová o Yahweh. Tú crees en el Dios que sacó a Israel de Egipto. Bueno, para ti son estos mandamientos. No creas por ahí los que dicen que eso no aplica a ninguno, no. Sino que si nos está como repetitivamente diciendo, estos tienes que decirlos para que no se te olvidan, para que siempre los tengas en la mente. Así que Deuteronomio 6:7 es un mandamiento afirmativo y aplicable: aprender Torah y enseñarla. A eso se está refiriendo. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu estar en tu casa y en tu andar en el camino y en tu acostar y en tu levantar. Esa es la que viene de la traducción original. Mandamiento número 13. Lo encontramos en Deuteronomio, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, versículo 20. Dice: a Adonai tu Elohim temerás, a él solo servirás y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Y el mandamiento que está apegado a este pasaje es apegarse a los que conocen a Elohim. Apegarse. ¿Por qué? Porque el versículo menciona: a Elohim tu poderoso temerás, a él servirás y a él te apegarás. O sea,
Hoy en este punto o en este vivir, en nuestro caminar, la única forma de que la persona se mantenga teniendo conversaciones correctas o teniendo formas o modales correctos, mayoritariamente es juntándose con personas que sirven al Todopoderoso. Juntándose a personas que sirven al Todopoderoso, porque ellos también son apegados a la palabra del Todopoderoso. Por eso, apegarse a los que conocen a Elohim. Así cumplirás el mandato que dice a Adonai tu poderoso: temerás, a él servirás, y en él te apegarás, y en su nombre jurarás. Apegándote a personas que viven la palabra. Porque de lo contrario, al tú caminar juntamente con los impíos, lo más probable es que te vayas a volver uno de ellos, en vez de que ellos se conviertan a tu Elohim, tú te convertirás al Dios de ellos. Y por eso está este mandamiento, y este mandamiento es afirmativo y aplicable. Ahora, pues dirá usted: bueno, pero yo trabajo, como en mi caso, yo trabajo con muchas personas que no le sirven al Señor. Muchas personas que ni siquiera quieren saber de una iglesia o de una congregación, de una sinagoga, no quieren saber nada. Y más mayoritariamente que en mi casa, gracias a Todopoderoso, se guarda el día de reposo y se trata de seguir los 613 mandamientos que están escritos en las tablas de Moisés, o sea, los 10 explicados en 613 partes, mucho menos, porque en él menciona que tienes que reposar el día séptimo, o sea, el Shabbat. Y pues la persona le gusta la parranda de sábado, de viernes en la noche, para irse a gastar su cheque, y el sábado irse a curársela de la borrachera que llevó el día anterior. Y pues mucho menos van a querer congregarse muchas de las personas, porque el gusto del impío es el weekend, la fiesta, y el domingo ir a pedir perdón en su congregación. Así que pues esas cosas aquí no van de esa forma, sino que si el día dice reposará, nosotros lo hacemos tal y cual el Eterno manda que se repose. Así que en este caso, pues si yo me juntaría mucho con ellos en todo, terminaría por volverme como ellos. Y pues en cierto lugar hay que poner un poquito de barrera, o sea, hay que hablar, hay que conversar, no vamos a ser aburridos ni amargados, pero hasta no cruzar una línea. Porque al momento que se cruza esa línea, se pierde el respeto. Y pidiéndose el respeto, ya no se cree en lo que tú predicas. Por eso es importante, mejor si es posible, apegarse a todos aquellos que sirven al Elohim de Israel. Número 14, tenemos algo aquí quiero darle mucho énfasis a este pasaje bíblico, porque esto es lo que está sucediendo en muchas religiones. Este mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1. Este mandamiento, porque yo le quiero dar mucho énfasis, porque esto es lo que mayoritariamente están haciendo muchas de las religiones. Muchas de las religiones. Quiero leer de las siguientes versiones para que no nos quede duda. Y voy a leer primeramente de la Reina Valera en este mandamiento número 14. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Aquí, en este contexto dice, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos, no darás oído a las palabras de tal profeta
ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim está probando para que saber si amáis a Elohim vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, o sea, con todo tu ser. Así que cuando se levanta una persona, cuando otra persona le añade a la escritura, es un falso profeta. Leo en la Biblia del oso. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, te diere señal o prodigio, dice, y se cumpliere, acuérdate lo que dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses. O sea que esta persona se puede levantar y aún hacer señales, así como lo hará el falso profeta que está mencionado en el libro de Revelaciones. Así que este mandamiento lo encontramos, vamos a leer ahora en Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, quiero ir despacio para ver las carreras, así todo el mundo va aprendiendo y no hay excusa de decir me perdí o algo así. Voy despacio para que todos vayamos siguiendo la lectura. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Bendito es el Todopoderoso. Así que en la Biblia Reina Valera lo encontramos explicado claramente. En la Biblia del oso igual, y en la Torah original claramente está puesto como tiene que ser entendido. En la Torah original, Deuteronomio 13:1, que lo habíamos leído en la Reina Valera 1960, en muchas de las ocasiones solamente se encuentra bien explicado en el libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 32. Allí es donde va a encontrarlo más bien explicado, por eso doy estas dos citas. Y este mandamiento de no añadir a los mandamientos de la Torah o quitar, ten cuidado, dice, de no añadir o quitar, es aplicable, es un mandamiento negativo, pero es aplicable para todo el mundo. Así que cuando se levanta tal persona y dice ya el mandamiento de guardar el día de Shabbat ya no me aplica a mí, está quitándole ya la Torah, porque la Torah es eterna. O no, que ya Yeshua, que Jesús es mi reposo. Él nunca dijo yo soy su reposo, ahora no guarde Shabbat. No hay ninguna referencia. Nadie. Ustedes sabían que si el Mesías venía y decía ya el día de reposo ya no será más, ya yo lo quito de la Torah, no hubiese calificado para el Mesías. No se hubiese calificado para el Mesías, porque el Mesías venía a dar cumplimiento y comprobación. ¿Cómo? Él venía a cumplir todo lo que decía la Torá de él mismo. Todo lo que decía la Torá. El Shabbat en sí es una sombra, pero no del Mesías, sino que del milenio con el Mesías. Así que dicho esto, entendemos de que no podemos quitar a aquella persona que dice podemos comer de todo, que porque ya el Yeshua hizo limpio todos los alimentos, está quitándole al mandamiento que puso el Padre. Entonces tenemos a un Padre que da unos mandamientos y el Hijo que viene a quitar cosas que no le gustaron que puso el Padre. Y si Elohim no cambia nunca, entonces estamos contradiciendo la Escritura. Hay que tener cuidado con eso, porque la misma Escritura menciona que nosotros no podemos hacernos maestros. Dice, no os hagáis maestros, muchos de ustedes, de vosotros, sabiendo que tendremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque muchos maestros osan de quitar a la Torah. En nuestro caso, nosotros nos quedamos en la parte que dijo el mismo Mesías en Mateo 5:17. Él dijo, no creas, no tengas ni idea, ni te pase por la cabeza que yo he venido a quitar la ley y los profetas.
A eso nos apegamos y en la palabra del Todopoderoso que dijo que su Torah era para siempre. Aún el rey David dijo, guardaré tu Torah por siempre, para siempre y eternamente. Si mal no recuerdo, está en el Salmo 119. Sigamos hacia adelante. Entonces, no añadir a los mandamientos de la Torah. Este es un mandamiento negativo y aplicable. Número 15. No quitar. El anterior es no añadir, ahora no quitar a los mandamientos de la Torah. Deuteronomio 13:1 y en otras versiones de la religión tradicional o cristianas, mayor conocido, no sin faltar respeto a nadie, pero es mayor conocido así, está en las adiciones de Deuteronomio 12, versículo 32, en el mismo versículo que nosotros acabamos de leer. Acabamos de leer. En esa parte, en este caso, tenemos en la primera versión, a toda palabra que yo mande a ustedes, de ella cuidarán para hacer. No añadirás a ellas, huelo tigra mi menú. No añadirás a ellas. Y en el siguiente versículo, en el siguiente mandamiento número 15, cuando expliqué al principio de empezar a leer la lectura de los 613 mandamientos, explicaba yo que unas partes tendremos que recurrir al mismo versículo para encontrar 2 o 3 mandamientos. Así que en este 15 ahora, al final del versículo encontramos, del versículo 32 en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, al final encontramos ahora que dice, huelo tigra, y no quitarás de él. Velo tigra, y no quitarás de él o de ella, del mandamiento o de la Torah como tal. Mandamiento número 16. Este es un mandamiento que anteriormente pues la persona tenía que hacerlo como tal, así literal, hacerlo ellos con su propia mano, porque pues no había los recursos que tenemos hoy. Me imagino que este mandamiento ya todo aquel creyente pues lo cumple. Mandamiento 16 tenemos en cada persona, que cada persona obtenga una copia de la Torah por sí misma. Mandamiento afirmativo y aplicable. Este mandamiento lo encontramos en Deuteronomio 31, versículo 19. Dice, y ahora escriban para ustedes la canción y enséñala a los hijos de Israel. Ponla en boca de ellos para que sea para mí la canción, está por testimonio contra los hijos de Israel. Ahora, para entender, veremos cómo nos dice, a veces nos dice diferente, Deuteronomio 31, 19 en la Biblia Reina Valera. Ahora pues escribíos este cántico y enseñarlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Así que toda la persona por eso tiene que tener una escritura, para que por esa misma escritura sea testigo de que tú teniéndola y pudiéndola vivir, estudiar y leerla, no lo quisiste, y eso mismo atestigará en contra, porque pudiendo no lo quisiste. Tuviste los mandamientos y no los oíste. Pudiste leerlos y no tuviste la disponibilidad o disposición para ponerlos a estudiar. Ahora entraremos a otra vez repitiendo mandamiento 1, 2. Leímos el 16, pero no seguiré de 17, 18. Porque lo vamos haciendo por temas, o sea, por un contexto, tema. Ahora, este tema va a ser acerca de los signos y símbolos, Y empezamos a leer, dice la Escritura. Recuerde que solamente leeré las demás versiones si la Escritura lo explica de diferente forma. De lo contrario, seguiré adelante con la Torah original. Símbolos, signos y símbolos. Primer mandamiento de este tema. Circuncidar al linaje masculino. Génesis 17, versículo 12. Levítico 12, versículo 3. En este tenemos el mandamiento de circuncidar al linaje masculino. Bueno, este mandamiento ha sido curso de debate, ha sido forma de discusión.
para aquellos que son mesiánicos, aquellos que son que creen en las raíces hebreas. Este mandamiento que tenemos de la circuncisión, mientras se haga con el conocimiento en el contexto y con una mente sabiendo lo que se está por hacer, yo no diré que no es aplicable. Este mandamiento, siendo de la Torah, puede ser, aún sigue en pie y aplicable. ¿Y por qué voy a decir que sigue en pie y aplicable? Porque este mandamiento es parte de los 613 mandamientos y Yeshua dijo que no vino a quitar. Sin embargo, el apóstol Rab Shaul dijo que no tenía que circuncidarse el varón creyente en Yeshua, que no tenía que, porque había sido circuncidado al momento que creyó en Yeshua nuestro Mesías. Pero si la persona quiere hacer la circuncisión como señal abrahámico, mientras se conozca, escúcheme bien, mientras se conozca que la circuncisión jamás se dio como se pensaba en los tiempos de Rabino Shaul. En los tiempos de Rabino Shaul la circuncisión se tenía como forma de salvación o parte de la salvación. Así que mientras se haga en forma de ser obediente, por obediencia, una señal de pacto por obediencia, no por mérito de salvación, por obediencia, yo diría de mi parte que este mandamiento aplica a aquellos así decidan hacerse la circuncisión. Porque si Yeshua no vino a quitar los mandamientos, este mandamiento aún es parte de la Torá. Pero más adelante encontramos en los escritos mesiánicos de que este mandamiento, si la persona así no decide hacerlo, Pablo dice que no tiene que circuncidarse. Pero también vamos a entender que mayoritariamente Pablo lidiaba con las personas que tenían las obras para salvación. Es algo que muchas personas aún no les queda muy claro. Pablo no lidiaba con personas que guardaban los mandamientos por obediencia, sino que los guardaban como parte de la salvación, aún creyendo en Yeshua. Por eso dice, el que por la ley los justificaste, de la gracia habéis caído. Pero viene por ahí el hermanito, y viene por ahí el hermano que busca la excusa y dice, ya ves, entonces a mí no me sirve de nada guardar los mandamientos porque ya caí de la gracia. Pablo no se está refiriendo a esas cosas. Pablo se está refiriendo a que la persona que cree que guarda la Torah para salvarse por su propia justicia, pues de nada le sirve el Mesías si él cree que ya se salva por sus propios méritos. Eso tiene una lógica y no hay mucho que explicar. Y muchas de las veces con eso lidiaba Pablo. Ahora, como lo vuelvo a repetir, de mi punto de vista, la circuncisión sigue en pie mientras se haga con los conocimientos necesarios y no como un reemplazo al sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Así que este sería un mandamiento afirmativo, en muchos no aplicable de mi punto de vista. Si así lo requiere la persona, pues mientras se sea con el conocimiento que acabo de explicar, puede hacerse, pero también entendiendo de que la persona cuando circuncida a un niño es responsable de que esa persona tenga a ese muchacho instruyéndole la Torah desde su niñez. Porque ese es el propósito, que desde su niñez aprenda la Torah y viva la Torah. Ya después de sus años, de su edad, pues si el muchacho decide no seguir, ya es su problema, por decir así, ya está en su responsabilidad. Pero si se hace todo esto, es responsable el padre de enseñarle, así como lo mismo aplicaría para el catolicismo, cuando la persona
sin conocimiento alguno, va y le hace el bautismo a un muchacho recién nacido y nada más lo bautiza, le echa el agua y no hay problema, ya te fuiste bañado. No tiene sentido, porque todo aquel que se bautizaba era porque ya tenía un conocimiento en Yeshua y que se significaba ese bautismo. Moriría y resucitaría con Yeshua, nuestro Mesías, y de hoy en adelante seguiría a Mashiach. Así que tampoco, de mi punto de vista, la persona se pudiera hacer un bautismo de un niño recién nacido, mientras tanto esa persona se responsabilice de que ese niño siga la Torá al pie de la letra. Siga la Biblia, por decir así, al pie de la letra, para que él conozca lo que tuvieron que haber conocido sus padres antes de llevarlo a un bautismo. Este mandamiento que estaba en Génesis 17:2 y Levítico 12:3 dice: y un hijo de 8 días será circuncidado entre ustedes, todo varón, por sus generaciones, nacido de tu casa y comprado de plata, de todo hijo de extranjero que no de tu simiente sea, o sea, aquel aunque no haya sido israelita, mientras se haga hecho parte del pueblo, o aunque hubiera estado nada más en su casa, tenía que circuncidarse. Así que aquí también contradice a aquellos que no creen que un extranjero puede guardar Torah o le toca la Torah. Esto contradice. Levítico 12:3: y en el día octavo será circuncidada carne de su prepucio. Mandamiento número 2, en signos y símbolos. Poner tzitzit, flecos en las esquinas de la vestimenta. En este caso son estos los tzitzits que se ponen pero en la vestimenta. En este caso lo tiene el talit, pero la persona lo tiene que usar en su vestimenta. Ya los jajamins han explicado que mientras la camisa sea de puntas, tiene que llevar tzitzit. Si la camisa es redonda, cerrada de todos lados y no lleva esquinas, puede ir sin un tzitzit. Esa es la explicación de los jajamins, o sea, del Talmud. Y dice así: habla a los hijos de Israel y di a ellos y hagan para ellos flecos, franjas, tzitzits en los ruedos, en las esquinas de sus vestidos, por sus generaciones, y pondrán fleco del ala un cordón azul. Van a poner los flecos, por ejemplo, son estos, y uno de estos va a ser el cordón azul. En este caso lo representamos por un negro. Aquí tenemos, en este caso tenemos un hilo, 2 hilos, 3 hilos, 4, 5, 6, 7 hilos. Y después tenemos el azul, que simboliza el cielo, que ya también hay un estudio de lo que significa todo ese simbolismo. Así que este mandamiento, de mi punto de vista, a las personas voy a dar las explicaciones porque sí y porque no. ¿Ok? Yo voy a dar las explicaciones porque no es justo de que yo explique es aplicable o es afirmado o tenemos que usarlo y no tenemos que utilizarlo. Bueno, tenemos que dar la explicación correcta para que la persona decida de sí misma qué hacer o qué no. Ok. El poner el tzitzit, los flecos en las esquinas de las vestimentas, era para que el israelita, voy a leerlo en el libro de Números 15:39, para ir a la cita, para explicar por qué sí y por qué no. Vamos a explicar cuál era su propósito. Todos los mandamientos para mí aplican, todos los mandamientos, excepto los que se hacían para salvación, o sea, los sacrificios de animales para limpiar el pueblo. Números 15, versículo 39, para tener un poquito más de conocimiento. Dice así, leeré desde el 37, dice: y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Números 15, 37 a 39, para los que perdieron la cita. Dice, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul.
y os servirán de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos que Adonai para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, ¿para qué se dio el mandamiento del tzitzit? El mandamiento del tzitzit se dio para que la persona, cuando se viera el mandamiento, cuando se viera, el tzitzit en su ropa, viera y recordara que en este tzitzit le recuerda 1, 2, 3, 4, 5 nudos que representan la Torá. Tenemos 1, 2, 3, 4 listados azules, espacios que representan el nombre de Elohim, de Todopoderoso. Tenemos el azul que representa el cielo y los demás que completa un conteo de 613. Así que sumando todo eso te da un total de 613 y esto representa toda la Torá y los mandamientos del Todopoderoso. Y será para ellos por fleco, y lo verán y recordarán a todos los mandamientos de Adonai y los pondrán por obra. ¿Para qué? Dice al final del versículo, en pos de sus ojos que por ellos fornican en pos de ellos, y no mirarán en pos de sus corazones y en pos de sus ojos que por ellos fornican en pos de ellos. O sea, para que no sigas a dioses extraños, extranjeros, y no te apartes de la Torá. Para eso se dio el tzitzit, para que sea un recordatorio para ti de no pecar, de no aceptar otros dioses y de no salirte del caminar correctamente. Esto se dio con este propósito. ¿Qué se dice ahora en el nuevo pacto? ¿Es aplicable o no es aplicable? Como mandato del Todopoderoso se tiene que traer el tzitzit como mandato, porque él dice que lo traigas y nunca dijo que te lo quitaras. Pero entendiendo el propósito, ¿por qué muchos no lo usan? Bueno, muchos no lo usan porque si el propósito del tzitzit era que te ayudara a guiarte y poner tu vista en la Torá, ahora ya en el nuevo pacto, que es el mismo pacto, pero es un pacto renovado, se te ha dado a ti el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que ahora sea el Ruach HaKodesh quien te guíe a no pecar y a no apartarte de la Torá. Por eso, pues muchas de las personas optan no traer tzitzit, porque si el propósito del tzitzit era guiarte y no desviarte de la Torá, ahora tienes, dice, una mejor promesa, dice en el libro de Hebreos. Ahora tienes una mejor promesa. ¿Qué cosa? Ahora ya tienes el Ruach HaKodesh que te guía, que te ayuda a guiarte a toda verdad y a toda justicia, sin necesidad que veas ahora el tzitzit. Aunque teniéndolo, yo no le puedo hallar nada de malo a que tú lo veas y recuerdes cuál fue su propósito, aunque en tu corazón tiene que estar ya el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, cayemos en conclusión, o vamos en conclusión, o concluimos de que el tzitzit como mandato se puede traer como un mandato que el Eterno dijo, porque no dijo después se reemplazará, sino dijo que lo traerá, sino la Torá es para siempre, se tiene que traer, o se puede traer, pero el propósito ya del tzitzit lo hace el Ruach HaKodesh. Por eso muchos optan por no traerlo, y que de mi punto de vista, pues si el propósito era recordarte, ahora tienes ya al Ruach HaKodesh. Pero no descarto yo, de mi punto de vista, el no traerlos, porque aún así es un mandato. Es un mandato. Pesaj era la sombra de Yeshua y se celebraba. Después de Yeshua, aún siguieron celebrando Pesaj. Ya no como esperando al Mesías, sino como un recordatorio de Yeshua, nuestro Mesías. Un recordatorio, una cena memorial. ¿De quién? De Mashiach Yeshua. Número 3.
atar tefilín en la cabeza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Este mandamiento lo encontramos en Deuteronomio 6, 8 y dice: y los atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Este mandato es lo mismo que el tzitzit. También el propósito era que tú tuvieras un mensaje espiritual cuando se decía: y los atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. No lo puedes traer las 24 horas. ¿Qué cosa es un tefilín? El tefilín es lo que se ponen aún los hermanos de casa de Judá, la cajita que contiene un rollo adentro con la Torá, con los mandamientos, en la frente, y otros que se ponen en el brazo. Esto es un mandamiento afirmativo. Este mandamiento, ¿por qué mayoritariamente no lo utilizan? Porque es algo simbólico. Esto se hizo literal, pero también es algo simbólico. La Torá en sí habla de los mandamientos, de todos los mandamientos traerlos enfrente, pero el rabinato pues ha hecho los tefilín que han usado una cajita con un rollito puesto en la frente para hacer oración. Pero en sí esto aplica para toda la vida del ser humano, no nada más para oración, porque esto simboliza de que tú tienes que traer siempre en la mente, en tu vista, en todos los mandamientos del Todopoderoso. Así que este mandamiento es afirmativo. No aplicaría que nada más te los pongas para leer y el resto del día pues actuaras como si ni siquiera los conocieras. Este mandamiento, por eso mayoritariamente nadie lo usa, porque se ha tomado como no aplicable, ya que el simbolismo de esto es en lo espiritual, es en el mensaje que hay, es que lo tengas siempre en tu mente, en tus ojos. Por eso se ha puesto como no aplicable, no necesario, sino que ya el Ruach HaKodesh te guía para que tú lo tengas siempre en la mente. Ahora, vuelvo a repetir como lo dije con el tzitzit, si la persona ya lo quiere usar para hacer oración, yo no pienso que está pecando o que no sea aplicable si así lo requiere, si así él lo decide. De igual manera, en el número 4 tenemos atar el tefilín en el brazo de Deuteronomio 6:8, en el mismo. Y los atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Tenemos el mismo mandamiento de los tefilín, que en sí la Torá no menciona como tefilín, es algo que se le ha dado un nombre, porque la Torá lo que menciona es que te harás, que te los pondrás, y estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los atarás en tu frente, los tendrás en la frente. No dice, haz una caja así de tal cosa, no va como tal. Pero en sí, vuelvo a repetir, la persona que así lo decide hacerlo, no quebranta Torá porque no va en contra de la Torá, sino que es parte del mandamiento. Pero tiene que tomar en cuenta que es un simbolismo de tener siempre la Torá en la mente, en sus manos y en todo su ser. Número 5. Fijar la mezuzá. La mezuzá se le ha dado nombre también, o mezuzot, en los portales y en la puerta de tu casa. Muchas de las personas, pues, de igual manera optan por no tenerlo como aplicable. Yo en mi caso, pues, yo no pongo la mezuzá como tal, sino que tienes que entender, hermano, que en el nuevo pacto o pacto renovado, tú ya eres guiado ya no por símbolos, eres guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que es simbolismo para los mandamientos lo tienes ahora en tu ser. Así que este mandamiento, yo no tengo una mezuzá como tal, sino que yo lo que tengo es los mandamientos escritos en un libro, en un cuadro, y los pongo fuera de mi casa al salir de la puerta. ¿Por qué pongo esto yo en una mezuzá? Porque en los mezuzás, hasta donde yo tengo entendido, no explica como tal los mandamientos que tienen que hacer, sino que obtienen oraciones.
Y el mandamiento manda de que los mandamientos, dice que yo te prescribo hoy. Los mandamientos estarán en los postes, en las jambas de las puertas. Esto para mí es aplicable, yo lo aplico a mi persona, entendiendo siempre que ya lo que me guía a mí no son simbolismos, sino el Ruach HaKodesh que tengo en mí. Así que para mí es aplicable porque yo lo hago, yo lo tengo, aún estando en el nuevo pacto, es aplicable para la persona que así lo decida, entendiendo ya el significado y el propósito. Recuerde que como tal, pues la Torah no habla de mezuzá, sino de los preceptos. Y luego sigue diciendo, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en las entradas. Todo esto pues no se puede aplicar mayoritariamente cuando tú vives en un lugar, vamos a decir en apartamentos y apartamentos. Tú lo que puedes hacer es ponerlo en tu puerta afuera, pero ya no en las entradas de como todos los apartamentos están encerrados alrededor, no puedes ponerlo en la casa de la entrada porque no te pertenece. No puede ser aplicable. Hay partes que no se pueden hacer. Pero en lo que se pueda, ¿por qué no obedecer? En lo que se pueda, ¿por qué no obedecer? Entendiendo, ningún mandamiento se dio para que se salvase, hermano. Nada de los mandamientos son para salvación. Los mandamientos se dieron para que porque tú los vivas, vivirás por ellos, guiados por ellos. Y seas un pueblo santo, para eso se te dieron, no para salvación como erróneamente unos hermanos por ahí andan diciendo en las redes sociales. Nada que yo haga me puede salvar, nada, porque no es por obras. Así que el número 5 ya entendiendo de la mezuzá, otra vez yo para mí es aplicable, el rabinato lo aplica en donde quiera que están. Algunos mesiánicos lo aplican, otros israelitas lo aplican, otros no, que no se puede juzgar por eso, porque si se entiende el significado y el simbolismo de lo que hay, pues cada quien es decisión de cada persona. Ahora, vamos a entrar a la parte número 4 en el contexto de el tema oraciones y bendiciones. En el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Éxodo 23, versículo 25. Tenemos el mandamiento que dice, y servirán a Adonai tu poderoso. En la versión, leeremos la Reina Valera para que es la que más las personas conocen. Éxodo 23, 25 nos dice, mas a Adonai vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Así que si en este versículo al principio dice, y servir a Adonai su poderoso, la palabra en la escritura que yo leo, se lee como su poderoso, porque en sí la palabra Dios pues es cualquier poderoso, no es nada más como decir un Dios para el Padre, no, sino que los jueces, vuelvo a repetir, eran dioses. A Moisés se le llamó Dios, por eso a Moisés se le traduce como poderoso, como los jueces, los poderosos de tu país. Moisés tú será como poderoso, como su poderoso delante de Faraón. Dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará la enfermedad de tu medio, o sea, del medio de ti. ¿Qué cosa encontramos aquí entonces como mandamiento? Servir y orar a Elohim. Servir y orar, honrar a Elohim. Este mandamiento en oraciones y bendiciones. De igual manera encontramos nosotros en el Deuteronomio 6:13, a Adonai tu poderoso temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Número 2, repetir el Shema en la mañana y en la noche. Este mandamiento
la mayoría de las religiones pues lo tienen como no aplicable. Total, ellos dicen la ley ya no funciona, ya no sirve. Repetir el Shema en la mañana y en la noche. Este mandamiento en Deuteronomio 6 y 7 nos dice así: y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas en tu estar en tu casa y en tu andar en el camino y en tu acostarte y en tu levantarte. Repetir el Shema en la mañana y en la noche es el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. Este mandamiento es afirmativo y aplicable a aquel que cree en el Dios de Israel. Ahora, a quien ya haya reemplazado el Dios de Israel por otro Dios, pues no le aplica. Pero nosotros, como nuestro Dios es el Dios de Israel, aquel que sacó a Israel de Egipto, aún decimos el Shema: escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Elohim es uno, no más de ahí. Y este mandamiento pues es afirmativo y aplicado 100%. Número 3. Deuteronomio 8, versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai tu poderoso por la tierra la buena que te dio a ti, o la tierra buena que te dio a ti. Hay unas palabras que yo expliqué anteriormente que son malas en español. O sea que es mal español, pero es muy buen hebreo. Muy buen hebreo. Porque a veces pues no lo mencionan como nosotros lo hacemos. Dice: Wiakata wesabata uberekata et Adonai Elokeja al Haaretz Hatová asher natan lak. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Elohim tu poderoso por la tierra la buena que te dio a ti. Por la tierra, en este caso, pues, en español, si fuera dicho en español, hubiese dicho por la buena tierra que a ti te dio. O sea, este es muy buen hebreo, pero es mal español. Así que dar gracias después de las comidas en sí es el mandamiento. Y ahora pues mayoritariamente porque Yeshua se menciona en los evangelios, dijo que habiendo orado, partió los panes y los repartió a sus discípulos. Por eso se ha optado de hacerse la oración y después comer sus sagrados alimentos. Y hay que siempre tomar en cuenta que el mandamiento es dar gracias después de las comidas. Este mandamiento es afirmativo y aplicable. Por ejemplo, yo ya comí, me sacié. Gracias, Padre eterno, por darnos estos sagrados alimentos. Bendito eres tú que nos has dado el pan de la tierra y nos ha permitido saciarnos hoy en este día. Un ejemplo. Amén. Porque así es lo que menciona el mandamiento, afirmativo y aplicable. Número 4, no poner una piedra para adoración, cosa que a muchos pues no la tienen como tal una piedra, pero la parte que adoran está hecha de piedra, está hecha de lo que viene de la piedra. No harán para ustedes ídolos y escultura y estatuas, no levantarán para ustedes y piedra labrada, no pondrán en su tierra para inclinarse a ella, porque yo Adonai soy su Elohim. Levítico 26, versículo 1. Leo de la Reina Valera, que va a ser un poquito diferente a lo que estoy leyendo. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni los levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Este mandamiento es un mandamiento que se ha violado desde el momento que sacaron a Israel de Egipto, empezando por el becerro de oro, por la desobediencia después que Moisés murió, que se fueron tras dioses ajenos en los tiempos de Josué. Por eso él dijo: bueno, ustedes no quieren, yo y mi casa seguiremos a Adonai, a Yod-Hei Vav-Hei,
aunque nadie más quiera, yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Por qué? Porque pues las personas quitaron la vista de lo que tenían como símbolos. ¿Cuáles son ellos? Los tzitzits. Y se iban tras dioses paganos. Por eso claramente te dice, no harán para ustedes ídolos y escultura y estatua, no levantarán para ustedes, y piedra labrada no pondrán en su tierra para inclinarse a ella, porque yo Adonai soy su Elohim. Dice, porque yo Adonai, la palabra Adonai aquí, pues no se dice como tal, nunca se lee. Aquí en este caso, pues en la Reina Valera sería como yo soy, porque yo Jehová soy tu Elohim. En las Biblias restauradas dice, porque yo Yahweh soy tu Elohim o tu Dios, que nos da el mensaje de igual manera. Nada más es el único a quien tenemos que darle adoración, a Elohim. ¿A quién? A Yod Hei Vav Hei, aquel que sacó a Israel de Egipto. No hacerse piedra, no ponerse una estatua, no hacerse un santo de fulano de tal, porque santo fulano de tal va en contra de la palabra. No puedes pedirle, no puedes inclinarte a él, no puedes pintarlo, y aún así te dice que maldito es aquel que hace esas cosas. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a tratar de cubrir la siguiente parte. Vamos a tratar de cubrir la siguiente parte, aunque no quiero irme a la carrera, porque lo importante es que todos entendamos, que me vaya lo más despacio que pueda para que captemos los mandamientos y no lo sentamos que es una carga como se ha creído, como se cree aún en la religión tradicional. Vamos ahora, usted juzgue por usted mismo si los 613 mandamientos son una maldición en el siguiente tema: amor y hermandad. Amor y hermandad. Y dice así: amar a todos los seres humanos que son del pacto. Amar a todos los seres humanos que son del pacto. En sí, este mandamiento se dio como tal. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Escucha, está diciendo a los hijos de tu pueblo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Ahora, este mandamiento en amor y hermandad es aplicable, es un mandamiento negativo de no harás, pero es un mandamiento aplicable 100%. Mayoritariamente vamos a entender que pues se dio al pueblo de Israel. Entre tu pueblo, dijo, los demás pues eran pueblos paganos. O sea, yo voy a tener amor y no vengarme con mi propio pueblo, con los de mi congregación, con los que creen en el Elohim de Israel. Pero también no por eso faltará el respeto a las personas de afuera. De lo contrario, ¿dónde está el testimonio? Así que amar a tu prójimo como a ti mismo es una de las palabras que recitó Yeshua cuando le preguntaron acerca del grande mandamiento. Ama a Dios, a Elohim, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la Torah. Así que este mandamiento, no voy a entrar mucho en detalle, pero es más aplicable a los de nuestro propio pueblo, a los de nuestra propia, vamos a decir así, que hermandad, sin tomar en cuenta o sin pasarse por alto de que no por eso voy a ser enemigo o faltar al respeto de las personas de afuera. Acuérdate que cada cosa con su contexto. En este caso, no te vas a vengar. En el pueblo de Israel, cuando existía la teocracia, el juzgado lo hacían los jueces, no tú.
Y también se te pedía que tenías que perdonar a tu hermano, mayoritariamente cuando se llegaba cada 7 años, el año Shemitah. Así que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el mandamiento. Y luego dice, yo Adonai. Número 2, no quedarse inactivo cuando una vida humana está en peligro. No quedarse inactivo. Dice Levítico 19:16, no andes chismeando en tu pueblo. Esa es parte de otro mandamiento que vamos a leer más adelantito. Y no consideres después de las comidas que dice, no te detengas frente a la sangre de tu prójimo, yo Adonai. Cuando la persona está en peligro, lo más importante es ayudarle, aunque sea un Shabbat. Ese es el ejemplo que nos dio nuestro Mesías, que parece que en los tiempos del rabinado no entendieron, en los tiempos de los fariseos, que la vida es más importante que todas las cosas. Cuando tú sabes, hay mandamientos que se han dado, pero hay sus excepciones que se puede quebrantar un mandamiento. En este caso, en Shabbat, si yo tengo que ayudarle a una persona que con trabajos puede y voy a ayudarle a levantar algo pesado porque esta persona verdaderamente lo necesita, voy a hacer el bien, voy a ir a ayudarle. Bueno, anteriormente no se creía así, pero Yeshua dijo, no, tú puedes hacerlo, porque la vida del ser humano es más importante que el mandamiento de estar en no guardar Shabbat, en solo guardar Shabbat. Puedes tú hacer el bien porque no andas en pos de tus propios caminos. Así que cuando la persona está en peligro, una vida humana está en peligro, ayudar es el mandamiento. No te estés frente nada más mirando, ayúdale. Levítico 19:16, mandamiento negativo pero aplicable. Ahora sí regresamos a Levítico 16 y leamos, no andes calumniando entre tu pueblo, no andes calumniando entre tu pueblo. Vamos a leerlo como nos dice Levítico 19:16 en la Reina Valera. Y nos dice así, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. No andes chismeando en tu pueblo, aquellas personas que se dedican de llevar y traer. No, estás quebrantando la Torá, violas los 613 mandamientos. Así que el no andar chismeando entre tu pueblo, más, vamos a decir respetuosamente, se dice, no andes calumniando. Es un mandamiento negativo de que no harás, pero es aplicable para todo aquel que cree en el Elohim de Israel. ¿Te imaginas, tu hermano, de que yo no creo que se tengo que guardar los 613 mandamientos, de que yo pienso que son maldición? Entonces, pues, voy en lo contrario, voy a ser chismoso entre mi pueblo y no hay problema porque los 613 mandamientos no me aplican a mí. Es una contradicción. Número 4. No perjudicar a nadie mediante el habla. No perjudicar a nadie mediante el habla. Levítico 25:17. Y no engañe ninguno a su prójimo. Hasta allí nos concierne este mandamiento, un mandamiento negativo pero aplicable. No perjudicar, o sea, yo no voy a hablar de unas cosas que puedan dañar a mi hermano. No puedo hacer eso. Porque vimos Yeshua, y más de creyente en Yeshua, dijo que las palabras que yo hable, las tengo que hablar sazonadas con sal, o sea, que tienen que ser para beneficio, con sabor, para que la persona lo reciba, no para que la persona piensa de que yo le hablo con palabras engañosas, mentirosas o groseras, sino que tiene que ser hecho como dice la Torá, no engañando ninguno a su prójimo. Si yo le he prometido, se tiene que cumplir. Si yo le dije, mira, ven a mi casa, te voy a regalar estas cosas, se las tengo que dar porque así fue, si no yo lo engañaría. Aquellas personas que enseñan la Torá y aquellos que dicen que la Torá ya no existe, están engañando al mismo pueblo, porque en ellas consisten todos los mandamientos. Número 5. No diseminar chismes, no dar chismes. Así es como lo decía en la Reina Valera. En este caso aquí, se trata de que cuando tú hiciste un chisme, aparte de que se te dijo que no, tú agarres
y empiezas a regar la voz por todo el mundo de un chisme, sin saber si fue una calumnia, sin saber si fue nada más un dicho, sin saber que se fue un rumor, sino que tú te dedicas a divulgar el chisme de la persona. No andes de chismoso en tu congregación. En el mismo Levítico 19:16, mandamiento negativo pero aplicable. Número 6. No recolectar o abrigar odio en el corazón. Levítico 19:17, dice la Escritura. No odiarás a tu hermano, no odiarás. Ahí está el mandamiento. En tu corazón o en tus corazones. Y sigue diciendo el mandamiento, reprenderás a tu prójimo y no participarás con él del pecado. Pero que nos concierne aquí es no sostener, resguardar, llevar, recautar, abrigar odio en el corazón. De lo contrario, por eso al principio del estudio dijimos el Avinu Malkeinu, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Verdaderamente lo hiciste. Aquí está el mandamiento. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Mandamiento negativo pero aplicable, 100%. No tomar venganza. Acuérdate lo que acabamos de explicar. Eso a hoy que no están los ancianos, pues le pertenece al Todopoderoso. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y amarás al prójimo como a ti mismo. No te vengarás. Era el trabajo de los jueces. Traer el castigo en este caso es el trabajo del Todopoderoso. No te vengarás. Es un mandamiento negativo, pero aplicable. Aplicable. Y también encontramos como número 8, en no mantener el enojo. Acuérdate que el odio va en el corazón. El odio es hasta para matar. Pero el mantener enojado, estar enojado con una persona siempre, enojado, también es un pecado. Porque nos dice en Levítico 19:18, cuando dice no te vengarás, dice no guardarás el rencor. No guardarás, no llevarás ese enojo. No lo vas a hacer porque ese enojo va a producir más hasta que se llene hasta arriba y ahora sí vas a explotar. No, tiene que deshacerse de él. Mandamiento negativo pero aplicable. No mantener el enojo. Acuérdate que el que predica la palabra y que se congrega tiene que ser paciente. Paciente. Número 9. No avergonzar a ningún israelita. A ningún israelita. No avergonzar a ningún israelita. Ahora, tú vas a decir, pues yo no soy israelita, yo soy un cristiano. Bueno, tampoco no debes de avergonzar a tu hermano. No debes de avergonzarlo en el propósito de que si tú sabes que está mal, tienes que saber cómo reprender. Dice el mandamiento. Vaikra, Levítico 19:17. Después de las comillas, no odiarás a tu hermano en tu corazón o en tus corazones. Y dice, reprenderás a tu prójimo. Escucha esto. Es muy claro que en hebreo hace exégesis, recalcando. Reprenderás a tu prójimo, pero no incurrirás por su causa en pecado. O sea, aquí tú vas a reprender a aquel de tu pueblo, pero repréndele en la orden que dijo nuestro Mesías. Habla a él a solas. No llegues en la congregación y decir, no, pues tú estás mal esto y enfrente de todos. Se llama, hermano, mira, así y así están las cosas, esto así se hace. Por la Escritura. Él quiere oír, o yo, y si no, ya está de él. Entonces escala al siguiente paso. Pero el avergonzar a un hermano de uno es pecado, así lo dice el mandamiento. Y reprender quiere decir cuando le llama la atención, no lo avergüences. Repréndelo sabiamente.
No odiarás a tu pariente en tu corazón. No odiarás a tu pariente. Aquellos que en las casas son como perros y gatos, se dicen dicho, con perdón de la palabra. Y en vez de verse como una familia, se oye como si estuviera la guerra dentro de esa casa. Es porque se guarda el rencor en el corazón de su propio hermano. No odiarás a tu hermano. Levítico 19:17. No odiarás a tu hermano, a tu pariente. No lo odiarás, mandamiento negativo pero aplicable. No maldecir a un sordo, dice Levítico 19:14. No maldecirás a un sordo y ante un ciego no pondrás tropiezo y temerás a tu poderoso. Yo Elohim, yo Adonai. Este mandamiento tiene mucha fuerza porque si te está diciendo el mandamiento que no debes de maldecir a un sordo que no te puede oír, cuanto más a una persona que te puede oír y que tú puedes matarlo con las palabras. El mandamiento es claro, no maldecir a un sordo, mandamiento negativo y aplicable. Acuérdate que no porque no te oiga el sordo, no te oirá Elohim. Elohim conoce tu corazón y Él conoce y sabe todo lo que sale de tu boca. No maldecir a ningún israelita. Es lo mismo y equivale a no maldecir a el prójimo tuyo. De la misma cita de Levítico 19:14. Este mandamiento se usa para el sordo como tal o a una persona israelita como tal. ¿En qué forma? Vamos a decir que la persona tú le llamaste la atención y no quiso. Brincamos de un sordo literal a un sordo espiritual. Tú vas y le dices, mira así, así, y no te escucha. No por eso vas a decir, pues entonces vete por allá esto y esto y esto. No maldecir ni a un sordo literal, ni a un sordo espiritual que no te quiere escuchar. Déjale a Elohim que él haga como tiene que ser. No dar ocasión al demente simple para que tropiece. Aquí están los engañadores. Levítico 19:14. No maldecirás a un sordo y ante un ciego no pondrás tropiezo. Ahora, vamos a la parte literal. Un ciego tú sabes que no puede ver. Muchos muchachos traviesos van, le ponen una cosa enfrente, cae, tropieza, cae al suelo, se lastima y ahí viene un problema. Pero también este versículo está aplicando a aquel ciego espiritual, de que le dices, no te preocupes, tú ya recibiste a Yeshua, de ahí para adelante no hay nada, ya todo. Él cumplió todas las cosas por mí, por ti, no tienes que guardar ningún mandamiento. Viene la persona que apenas creyó y ya creyente en Yeshua, ni siquiera le importa por leer la Biblia porque no le importan los mandamientos, que son lo que hay ahí. Y en vez de ayudarle, lo hundiste más en el hoyo y hiciste como los fariseos. Ciego, guía de ciego. Los dos caen en el hoyo. Ante un ciego no pondrás tropiezo y ante un ciego espiritual tampoco pondrás el tropiezo, sino le enseñarás con la escritura. Dice, y temerás de tu poderoso, yo Adonai. Número 14 del mismo capítulo 19-17. Reprender, o sea, corregir al pecador. Ok, ya vimos que va de un israelita y también hay pecador. Puede ser un israelita pecador, puede ser un pecador que no tiene nada que ver con los israelitas. Dice reprender o corregir al pecador. Lo encontramos después de la comilla donde dice reprenderás a tu prójimo y no participarás con él del pecado. O sea, de un pecador se está refiriendo. Número 15. Aliviar a un prójimo de su carga y ayudar a descargar su bestia. Mandamiento afirmativo y aplicable. Todos los mandamientos que he estado leyendo hasta ahorita son afirmativo o negativo, pero aplicable, aunque no lo haya dicho en algunas de las lecturas. Todos son aplicables. Aliviar a un prójimo de su carga y ayudar a descargar su bestia.
Éxodo 23:5. Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo su carga, abstente de dejarlo sin ayuda. Ayudarás con él. Bueno, dirá usted, en este tiempo pues ya no hay burros, las personas ya no andan en burros porque ya hicieron clásicos y pasaron de moda, ahora andan en carros. Pues también aplica a ayudar a la persona mientras se pueda ayudarle, que se quedó tirado por ahí, vamos a echarle la mano. Mandamiento afirmativo y aplicable. 16. Ayudar a recolocar la carga sobre un animal a tu prójimo. Dice, no verás al asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te irás de ellos, sino que dice, levantarás con él, lo ayudarás a levantar. Ayuda a colocar la carga sobre un animal. Mandamiento afirmativo pero aplicable. No dejar sin ayuda a una bestia que ha caído bajo su carga. Deuteronomio 22:4. De igual manera el anterior lo encontramos en Deuteronomio 22:4. De ahí sacamos 3 mandamientos. No dejar sin ayuda a una bestia que ha caído bajo su carga. Deuteronomio 22:4. Afirmativo pero aplicable. No verás a el asno de tu hermano o su buey. Y aquí sigue el mandamiento. No verás, subraya esa rayita como que va parte del mandamiento del 17. No verás, caídos en el camino y te irás de ellos. O sea, tiraste pasada como si nada. No, sino dice, levantarás con él. Ayúdale a levantarle. Hasta aquí vamos a quedar hoy. Y seguiremos en el siguiente Shabbat con los pobres e infortunados. Este será el siguiente tema en el siguiente Shabbat. Por esto será todo hoy. No quiero extenderme mucho, que ya me extendí más o menos, pero es para que vayamos a aprender más cosas. Cuando hay oportunidad a aprenderlas, usted puede dar para atrás el video y recolectar todas las citas y estudiarlas por usted mismo. Así que vamos a hacer una oración para pedirnos hoy en este día. Decimos, Padre eterno, te damos gracias por este bonito Shabbat, por estas palabras que hemos hablado este día, Padre. Ayúdanos, Padre, a que todos estos mandamientos que se han dado hoy los llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente para llevarlos por obra. Danos de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo, Padre eterno, para que nosotros podamos llevarlo a cabo y así ir en obediencia, así como tú lo has ordenado a tu pueblo. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Dicemos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Elohim es uno. Y amarás, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón esos mandatos que hoy te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te cuestes y cuando te levantes. Lo atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jambas de las puertas de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Y con esto pues dejamos por terminado hoy estos 613 mandamientos. Después seguiremos con los correspondientes mandamientos, siguiendo hasta que completemos de leer los 613 mandamientos. Que el Eterno Padre los bendiga. Shabbat Shalom.